Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Muchas gracias por estar nuevamente en sintonía con los espacios digitales de Caracol Radio del Grupo Prisa para hablar del país, de Colombia, de sus regiones, como lo hemos hecho en tantas oportunidades. Hoy, dando una mirada muy especial a una parte del Caribe colombiano, a Sucre, a su capital, Sincelejo, y a las cosas que están ocurriendo en esa parte del país y cómo se reflejan, cómo se entienden desde otros lugares de Colombia. Específicamente vamos a hablar en este momento, durante los próximos minutos, sobre seguridad, sobre la seguridad multidimensional, cómo entenderla, cuáles son las nuevas amenazas que enfrentan los alcaldes y los habitantes de las ciudades y cómo se pueden resolver. Por eso tenemos un panel de expertos que nos hablarán sobre asuntos de seguridad y también tenemos al alcalde de Sincelejo, al señor Yair Acuña. Yair, ¿cómo está? Gracias por estar en Caracol Radio. Bienvenido. No, muchas gracias, todo un honor. Acá reencontrándome incluso con alguna persona que compartí, la directora de PARS, en el tema de liderazgo estudiantil cuando comenzamos nuestra vida de liderazgo. Y de verdad que honrado de compartir con ustedes este espacio y este importante para mí. Con usted, alcalde, como con cualquier alcalde, por supuesto, hay muchos temas de qué hablar, porque la vida administrativa, la vida social de sus comunidades, pero queremos centrarnos en seguridad, entre otras porque usted ha sido noticia justamente por temas de seguridad, por cifras de seguridad, por estrategias de seguridad. ¿En qué consiste el plan de seguridad que desarrollan Sincero? Bueno, como bien lo mencionas, el tema de seguridad es un tema multidimensional. Es decir, a veces creemos que solamente la seguridad es que de fuerza, a veces creemos que la seguridad solamente debe tratarse en la línea correctiva y a veces nos descuidamos desde la línea preventiva, desde la línea de la intervención estatal también. Y esa multidimensionalidad es a la cual nosotros le hemos apostado. No es un tema que hemos venido a decir ahorita en el gobierno, sino que de mis primeros años de posgrado, sobre todo en la maestría, en el externado, y luego en el doctorado, construimos un documento que se llama Ciudad Segura y prometimos en campaña que ese modelo que tenemos construido como Ciudad Segura lo íbamos a implementar una vez llegáramos al gobierno. Y lo cierto era que era un gran reto, porque habíamos recibido a Sincelejo a 31 de diciembre como la 50ª ciudad más insegura del mundo, la segunda ciudad más insegura del país y la ciudad más insegura de la costa. Hoy, según la estadística oficial de la Policía Nacional, somos la ciudad capital más segura del país. Eso habla muy bien de ese modelo que hemos implementado desde la multidimensionalidad, que comienza incluso desde la seguridad alimentaria, desde el rescate de entornos seguros, desde la recuperación de parques, desde la recuperación y la iluminación de entornos, pero también de una iniciativa novedosa en las ciudades que es cómo la interinstitucionalidad se junta a través de una iniciativa que llamamos Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen, especialmente contra bandas criminales en todas sus denominaciones. Porque las bandas criminales hoy hay que entender las causas. El principal generador de violencia en el país es el microtráfico. Ese es el principal generador de violencia. ¿Y quién lo hace? Las bandas criminales. Esas bandas criminales ya no son los paramilitares. Esas bandas criminales son carteles. Y los carteles, nosotros hemos establecido en algún momento un modelo exitoso contra el cártel de Medellín, contra el cártel de Cali, que fueron los bloques de búsqueda. Y ese bloque de búsqueda contra el multicrimen, especialmente contra bandas criminales, donde participa el ejército, la armada, la policía, fiscalía, judicatura y toda la interinstitucionalidad, muestra la mano fuerte del Estado, el poder aplastante del Estado. Pero también viene el otro modelo de la opción para ese joven que está en riesgo, cerca de 1.200 jóvenes que antes pertenecían al grupo juvenil, de las denominadas pandillas, que hoy hicieron pactos de no agresión y que hoy estamos ayudándole a través de la música, a través del arte, a través de la cultura. Tenemos 10.000 personas en Sincelejo estudiando música, estudiando flauta dulce y adicionalmente a eso tenemos deporte de alto rendimiento, tenemos que nunca antes lo habíamos tenido en tal dimensión, pero también deporte formativo. Entonces se vuelve aspiracional y en el tema educativo, acabamos ayer nada más de mandar los 70 mejores puntajes de IFES, de esa herramienta perversa para acceder a la educación superior, que accede al servicio público de la educación superior, que es desafortunado. Debe ser el derecho público de la educación superior y eso se ha reclamado desde la lucha estudiantil siempre. Pero mientras eso sucede, ese filtro perverso para acceder a la educación superior, que son las pruebas IFES, son desafortunadamente la herramienta para acceder a hoy. Y hoy tenemos 70 muchachos de escasos recursos que hoy están en Londres, en una experiencia de inmersión junto con 50 docentes, sobre todo de primaria, que son los que hoy nos están ayudando
a generar cambios estructurales al interior de la ciudad. Como le decía al comienzo, alcalde, por supuesto, con usted y con cualquier alcalde hay muchos temas de los que hablar, como usted ha hablado de sus políticas sociales, deportivas, de educación, y todo esto tiene que ver con la multidimensionalidad para atacar la criminalidad y dar seguridad. Pero lo devuelvo al tema de las cifras, porque como usted dice, esas son las cifras oficiales, son las cifras que hemos contado, por supuesto, pero son cifras llamativas, llamativas de saltar de ser la ciudad más insegura, la segunda, a la ciudad más segura. Y lo hizo en muy poquito tiempo, porque ni siquiera fue a los 10 meses, como llevamos, o 11 meses de gobierno, sino ya a mitad de año estaban esas cifras. Entonces, hubo, de hecho, comentarios que algunos no creían en que las cifras fueran reales. ¿Cómo se explica que las cifras sí dicen la realidad? No, como te digo, es un modelo que escribimos, no es un modelo que nosotros llegamos y pensamos aquí de manera aleatoria, vamos a hacer esto. No, no. Lo construimos durante nuestra maestría, en el externado, en mi maestría en gobierno, y luego en el doctorado también en gobierno, y construimos ese documento. El gran reto era que a la hora de implementarlo, funcionara. Y lo que nos ha demostrado la implementación de todo esto que está previamente escrito es que funciona. Y ese modelo de ciudad segura hoy se vuelve un atractivo donde incluso el ministro de la Defensa, aquí está el director de seguridad del Ministerio de Defensa, en algún momento miraba con alguna prevención que era lo que estaba pasando en Sincelejo. Yo vengo, me reúno con el señor ministro de Defensa, me reúno con el señor director de la policía, luego mandan al inspector general de la policía, al general Rincón, luego mandan al subdirector nacional de la policía, al señor general Zapata, luego mandan al director nacional de antinarcóticos, y revisamos, y la conclusión es que lo que se está haciendo en Sincelejo, desde la multidimensionalidad, está funcionando. Y esa multidimensionalidad es la que nos ha permitido, desde el día cero, empezar con eso. Incluso el modelo de atención a las personas, centrado en las personas, que hoy tiene la Policía Nacional, nosotros comenzamos desde enero, desde antes que ellos lo anunciaran, que lo anunciaron en el mes de marzo, más o menos, hacia febrero, marzo, anunciaron el modelo del trinomio de la seguridad. Ya nosotros habíamos trabajando en ese trinomio de la seguridad desde el día cero. Y hoy esas cifras respaldan lo que estamos haciendo en materia de seguridad de las ciudades. Mira, cosas elementales que aquí los expertos lo saben. La ausencia de luz genera percepción de inseguridad. Sí, claro, ese es el modelo ese de la ventana rota, que hemos hablado un montón de veces. Le quiero agradecer mucho, alcalde, por la explicación que usted nos da de su modelo de seguridad en Sincelejo. Y antes de que terminemos, justamente quiero que nos precise qué está pasando con esa dinámica que fue, como se lo mencionó, tan polémica de esas cuadrillas ciudadanas, grupos de seguridad ciudadana uniformada en moto que estuvieron por ahí recorriendo la ciudad. ¿Ese modelo continúa o cómo que? Es vigilancia privada de acuerdo a la norma, a la Constitución, a los decretos, a la ley del que rige en Colombia. Es decir, en Colombia hay varias formas de prestar la vigilancia. Entonces, la vigilancia privada armada, digamos, con arma, sin arma, motorizada, escolta. Y esas diversas modalidades de vigilancia privada se pueden utilizar para cuidar la obra pública, es decir, para persuadir que no se cometan delitos, porque sobre todo la vigilancia, sobre todo, ante todo no es reactiva, ante todo es preventiva, persuasiva. Sin embargo, hubo algún tipo de, digamos, de mala comunicación, y lo que terminó fue qué está pasando allá. Y a la hora de irlo a ver, como te digo, con el inspector general de la policía, la superintendencia incluso estuvo, la superintendencia de vigilancia incluso estuvo, y lo que se ha podido establecer es que nosotros tenemos un modelo completamente legal. Tú vas al Parque La 93 y encuentras vigilancia privada. Completamente legal. Es decir, lo que estamos haciendo nosotros está totalmente ajustado a derecho y hoy funciona y sigue funcionando. Hoy nuestros parques públicos tienen vigilancia donde se puede, donde se permite vigilancia privada armada, y tenemos vigilancia privada sin arma. Sino que desafortunadamente lo que hubo fue una forma errada de comunicar, y esa forma errada de comunicar generó algunas preocupaciones que ya fueron absueltas. Alcalde Yener Acuña, alcalde de Sincelejo, muchas gracias por acompañarnos en este inicio de nuestro espacio, al que sumo a las otras voces agradeciéndole mucho su presencia acá. Empiezo presentando a Luis Felipe Vega. Luis Felipe, gracias por estar acá en Muchas Caracol. gracias. ¿Cómo está? Bien, Luis Felipe, gracias. Él es experto en asuntos de seguridad y nos acompaña como tal. También está con nosotros Laura Bonilla. Laura, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y muy contenta de estar acá, por supuesto, en este panel de lujo. Ya el alcalde había hablado sobre Laura. Ella es la subdirectora de PARES, que es la Fundación Paz y Reconciliación y Esperanza también, ¿cierto? Pues Ya no. esperanza no, nunca jamás la vamos a perder, pero no está precisamente en el nombre. Fundación Paz, Paz y Esperanza, Reconciliación. Reconciliación. Paz. Bueno. Y Mario Alberto Ortiz Barragán, bienvenido también, Mario.
Muchas gracias y un gusto estar acompañándolos el día de hoy acá en este panel supremamente importante. También para aprovechar y contarles qué acciones venimos liderando y direccionando desde el sector defensa en conjunto con la Policía Nacional. Claro, y él lo hace porque está acá como integrante que es del Ministerio de Defensa, director de Seguridad Nacional. Empiezo con ustedes preguntándoles, pues escuchamos durante los últimos minutos al alcalde Yair Acuña y quiero conocer sus primeras percepciones de lo que el alcalde nos contaba de cómo se puede implementar un modelo de seguridad en ciudades, pues en este caso específico en Sincelejo, y cómo ven que se estén dando resultados, por lo menos en cifras, de la manera como se están dando en estos primeros meses de administración. Laura, empiezo con usted. Bueno, digamos, yo ahí tengo, digamos, dos cosas que decir. Realmente, pues con todo el cariño y el respeto por el alcalde. En general, cuando hay cifras tan rápidas, no se debe únicamente a una acción positiva de las autoridades. ¿A qué me refiero? Hay dos maneras, básicamente, de bajar los crímenes o los delitos en un lugar específico. Una es efectivamente, digamos, es como el camino largo, pero es el más sostenible, la seguridad multidimensional, los 7 pilares de la seguridad humana, todo esto se ha probado en el mundo que funciona, pero suele tener un tiempo de cocción más largo. Y la otra, que creo que puede ser también lo que está pasando en Sincelejo, es que la amenaza se apacigua. Y se apacigua por ciertas razones. Entonces, una de las razones que lo hemos visto mucho en Colombia de por qué se apacigua una amenaza es porque por X o por Y razón el grupo que está generando la amenaza, o bien la banda, la delincuencia o todo, adquiere un control territorial de tal manera que ya no requiere, digamos, grandes disputas o ya no requiere de, digamos, enfrentarse violentamente con otro o ya no requiere domesticar o apaciguar la población. Sincelejo y en general toda esa zona de Montes de María pues ha sido una zona profundamente afectada con la violencia y eso también pues ha producido cierto nivel de apaciguamiento en la población, que no quede gente pues, activa, etcétera. Entonces me preocupa bastante que parte de lo que está pasando también en Sincelejo, obviamente celebrando las buenas cifras, a todos nos gusta vivir tranquilos, es que haya cierto control territorial que no estamos viendo y que en eso las autoridades, tanto nacionales como locales, se relajen ante esa perspectiva, porque uno dice, no, pues qué maravilla, estamos mejorando. Entonces, y por ahí te voy a dar un ejemplo específico con las cifras de extorsión. A diferencia, por ejemplo, del homicidio, de otras cosas, cuando a ti te bajan drásticamente las cifras de extorsión, preocúpate, porque eso quiere decir Cuando bajan en poco tiempo. en poco tiempo. Porque eso usualmente quiere decir que o hay un pacto de silencio o el control es tal que ya la gente se adaptó a pagar la extorsión como quien paga un impuesto más. Y eso nos está pasando en Arauca, nos está pasando en Tuluá, por ejemplo. Y efectivamente bajaron allí las cifras de, O sea, de hay extorsión, Buenaventura, o sea, ¿cómo de te denuncia. explicas tú que en Buenaventura bajen las cifras de extorsión? Es absurdo, la mitad de la ciudad es chota, la mitad es espartana. ¿Mm? Y es sencillamente porque la gente ya se adecuó y ya no pone denuncias. Entonces, ese tipo de cosas hay que mirarlas con cuidado. Pues no estoy diciendo que todos los resultados, simplemente estoy diciendo que no es un asunto para relajarse. Y Manuel Alberto, usted que como conté al alcalde estuvo está en el ministerio y conocieron en el ministerio lo que plantea el gobierno de Sincelejo, ¿qué opinión tiene de esto que estamos hablando? Bueno, voy a referirme a dos componentes. Primero, lo de violencia homicida, donde la lectura que tenemos nosotros como Ministerio de Defensa es que la implementación del nuevo servicio de policía evidentemente tiene un impacto sobre esta realidad y los pilares fundamentales, o por decirlo así, conceptuales del nuevo servicio de policía suponen, por un lado, la intensificación operacional a través de un concepto que no es novedoso, la disuasión focalizada, mediante el cual focalizamos microterritorios de las ciudades para destinar mayor cantidad de policías. El tema de la acción penal, la coordinación con fiscalía, uno de los retos que se tuvo el año pasado fue la articulación con fiscales de crimen organizado y temas del Consejo Superior de la Judicatura que se han ido estructurando. Y por otro lado, el tema de prevención, donde la Estrategia Nacional contra el Homicidio que tiene el Ministerio de Defensa supone y el concepto de seguridad humana está
intrínsecamente incorporado en esa forma de implementarlo. Entonces, nosotros sí entendemos que hay un avance en la implementación del nuevo servicio de policía, pero sí entendemos y comprendemos los retos que se plantean desde pares. Las cifras de extorsión vienen creciendo en el país. Ahí estamos trabajando con el fortalecimiento de los gaulas militares, de los gaulas de policía. Y evidentemente las cifras buenas, no solamente de Sincelejo, sino del departamento de Sucre, también nos suponen unos temas de retos sobre economías ilícitas. En materia de control de corredores del narcotráfico, allá con la Armada Nacional, venimos adelantando unos esfuerzos supremamente importantes, así como con la Dirección de Antinarcóticos y el tema de la extorsión, donde el sector empresarial, tanto de Córdoba y Sucre, nos han mencionado en distintas ocasiones, sobre eso venimos trabajando. Y fortaleciendo implementación de actividades. Por ejemplo, tenemos un decreto reciente del Ministerio de Telecomunicaciones, del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Defensa para afectar particularmente las comunicaciones que provienen de los centros carcelarios, sobre los centros de reclusión. Esto para también condicionar la forma en la que operan estas estructuras criminales desde las cárceles, mismo caso Tuluá, mismo caso en Santander, con la cárcel de Girón, venimos trabajando e implementando y ejecutando esos resultados. Luis Felipe, y usted está acá, como lo contábamos, porque tiene toda la experticia en asuntos de seguridad y hacer análisis, así que por eso he esperado para este cierre para que usted... Al final, a mí me tocó la transformación del ejército desde la época que estaba pues Alberto José Mejía Ferrero. Nos tocó todo el tema de la nueva doctrina militar desde la Universidad Javeriana donde trabajo. Yo qué encuentro de lo que me dicen, primero como para ubicar a la gente, seguridad multidimensional no es una, digamos, no hay un consenso sobre ese concepto. Hay un consejo que es el Consejo de México que fue hemisférico 2003, determinó unas directrices, seguridad humana desde 1996, algunas cosas que ya aquí se han reencauchado. ¿Qué me preocupa de todo lo que está pasando? Digamos, en tema a propósito de Sincelejo y pensando en el país, es la mutación de las nuevas amenazas. Sí. Aquí hay subregistro y hay percepción. Entonces, no estamos percibiendo que hay microconflictos, no solamente rurales, sino urbanos, y no son visibles. Si usted no percibe, yo le puedo decir algo fundamental. Yo asesoro al gobernador del Quindío. Es un departamento pequeño, 12 municipios. El más pequeño en territorio El más pequeño continental. en territorio con San Andrés. Usted recorre el departamento en 2 horas. Fundamental. Y entonces se dice, el corazón de Colombia es el más seguro. No, no es cierto. La red de microtráfico, tráfico de personas, tráfico de armas cortas, afectación al medio ambiente, daños medioambientales, vulnerabilidad del agua. Tenemos una serie de nuevas amenazas que no se percibían y que no aparecen en registro de eso. Dígame, hay un tema sustancial que está afectando. El gobierno está muy centrado en la agenda ambiental y tenemos un problema sustancial. No hemos seguido, por ejemplo, los delitos ambientales y no tenemos registro de delito ambiental. Y la vulneración del delito ambiental. Ustedes hablan minería ilegal. Minería ilegal, oro tipo B que sale por el Darién. ¿De qué estamos hablando? De 1 kilo de oro tipo B que están pasando grupos criminales y que puede estar en el orden de los 60, 70 millones de pesos y que se puede lavar y se puede poner como oro verde en Panamá y se puede sacar a Dubái o a la India. Digamos, tenemos una nueva relación de redes transnacionales del delito, y en eso estoy de acuerdo con el alcalde Acuña, y hay unos nuevos retos de esas nuevas amenazas que en ejército se llamaban amenazas híbridas. Termino diciendo una cosa sustancial. Había un manual que nosotros construimos que se llamaba Manual Fundamental de Ejército, el 3-27, que se llamaba DAC, Apoyo a la Defensa de la Autoridad Civil, que incluso incluía dentro de seguridad multidimensional el problema de los desastres naturales. Yo hoy veo ante la emergencia invernal
que ese manual y que todo ese proceso acumulado de transformación institucional, nadie lo está revisando. Sí, es- Estamos como si empezáramos de cero. Y ahí estamos. Siendo también nuestro país muy proclive a tener Y eso hace parte constantemente problemas de desastres naturales. Y usted tiene que tenerlo. Muy, Ah. muy interesante esa visión de que todo haga aparte del enfoque, justamente de lo que estamos hablando, la seguridad multidimensional y las nuevas alertas y los nuevos fenómenos que amenazan esa seguridad. Usted escuchando esto, alcalde, ¿qué nos puede decir de su región? ¿Qué nuevos retos tiene y cómo ve esa posibilidad de que haya un subregistro de denuncia? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que la reducción de cifras, eh, tiene dos formas de percibirse. Y los delitos también tienen dos formas de percibirse y dos formas de analizarse. La primera, Medellín, hubo un momento, que es la gobernabilidad, donde bajaron las cifras del crimen o había monopolio del crimen. Aquí está el Ministerio de Defensa. Sincelejo no tiene monopolio del crimen. En Sincelejo hay franquicias criminales marcadas, unas más grandes que otras. Indiscutiblemente la franquicia criminal más grande del país es el Clan del Golfo. Claramente. Indiscutiblemente. Pero aún dentro del Clan del Golfo, que es una franquicia criminal. De hecho, Pares Hace poco la calificó como la más grande de toda la región latinoamericana. Nosotros le llamamos un holding criminal. Claro. Es una sociedad de capitales básicamente y funcionan como sociedad de capitales. Pero al interior del Clan del Golfo hay un outsourcing que se dedica a los atracos. Ajá. Un outsourcing que se dedica al microtráfico. Un outsourcing que se dedica al robo de motocicletas. Un outsourcing que casi siempre es el de microtráfico que se dedica a la extorsión. Es decir, dentro de ellos, dentro de su portafolio criminal, tienen varias ramas dentro de la economía ilegal. Y eso hace que haya choques entre ellos, incluso entre ellos, porque ellos no están homogenizados como una organización, sino como una franquicia criminal. Entonces, no piensan igual, no tienen una unidad de pensamiento, no tienen una unidad ideológica, no tienen un pensamiento político y por consiguiente esa franquicia criminal puede chocar entre sí. De ahí no hay de entrada monopolio del crimen. Pero en Sincelejo hay intromisión de otras estructuras criminales, disidencias, por llamarlo de alguna manera, del mismo Clan del Golfo y fundan una estructura muy marcada, muy local, que son los norteños. Los norteños tienen una pelea frontal con el Clan del Golfo e incluso entre los mismos norteños hay problemas por disputarse la explotación de la renta criminal. Entonces, de entrada hay que decir, en Sincelejo, la disminución de cifras, en el caso de homicidio y otras cifras, se debe al trabajo, yo lo digo siempre en mis intervenciones, de la interinstitucionalidad. Es decir, a uno le toca como alcalde mostrar los resultados, pero eso es como el fútbol. Cuando el equipo está ganando, el técnico es el mejor técnico. Cuando el equipo está perdiendo, los jugadores no están haciendo el trabajo. Entonces, hoy que está ganando el equipo, se lleve al equipo policía, ejército, armada, fiscalía, judicatura y todas las instituciones. Soy la ciudad del país que más consejos de seguridad hace. Porque yo todos los martes, desde que comencé mi gobierno hasta hoy, hacemos consejos de seguridad. Cita obligada para hacer monitoreo y seguimiento. No hacemos un monitoreo y seguimiento de meses, ni tampoco hacemos consejos de seguridad para apagar incendios. No, hacemos consejos de seguridad para monitorear el día a día comparativo de los últimos 3 años. ¿Qué pasó en 2023? ¿Qué pasó en 2024? ¿Qué pasó en 2022, 2023 y 2024? En el mismo periodo de tiempo. Y voy a terminar. Frente al tema de extorsión. Cuando tú haces tu trabajo, lo primero que debes hacer es que la extorsión debe subir. Exacto. Porque la extorsión no se mide, sino por la denuncia. Entonces es un buen síntoma cuando la gente denuncia. Es un muy buen síntoma. Mire esto. Es decir, cuando tú miras que la cifra de extorsión sube, y nosotros allá lo consolidamos, es decir, se nos subieron las cifras de extorsión porque la gente empezó a sentirse más segura. Que si había una extorsión del Clan del Golfo, íbamos al lugar con toda la interinstitucionalidad, a hacer presencia y hacer todo lo que tuviera que hacer dentro de la Constitución y la ley para poder judicializar a los culpables. De los norteños igual, pero también hemos dicho, acá nos visitan de manera ocasional la oficina de Envigado y otras estructuras criminales como como costeños, como rastrojos costeños, que de manera ocasional visitan el municipio y salen. Es decir, porque van por una renta criminal ocasional y salen. En este caso, nosotros lo que hemos hecho en este enfoque es que se subió la cifra, ahora sí, ¿cómo combatimos esa cifra que tiene un subregistro y que siempre tiene un subregistro? La extorsión tiene un subregistro. Hemos apuntado a no tener subregistro, aunque todas las estadísticas del país, sobre todo la extorsión, porque es el paso más complejo para la ciudadanía. ¿Cómo doy el paso con la certeza de la no agresión?
nada más allá tenemos un problema con supergiros. Ahorita, actualmente, Claro, ayer sí, tuvimos un está consejo de clarísimo. seguridad Bueno, al menos- expresamente para tratar el tema de Ahora, supergiros alcalde, y los como- temas y los demás temas que se derivan Como del negociador, Consejo de voy a Seguridad. aprovechar todo lo que usted nos está contando para utilizar el ejemplo de Cincelejo, porque ocurren varias cosas interesantes para analizar acá. Es las particularidades regionales. Estamos viendo acá, mirando Cincelejo, mirando las regiones, por ejemplo, el Ministerio de Defensa. ¿Cree que las políticas generales de seguridad se pueden aplicar en todo el país o cómo hacen para regionalizar según los tipos de fenómenos que hay, como nos está contando el alcalde en el caso de su Sí, ciudad? sí. Voy a responder la pregunta y voy a aprovechar también para referirme a varios comentarios que se han hecho acá relacionados con temas de minería ilegal y las capacidades de atención de desastres de las fuerzas militares. Pero bueno, yendo particularmente a la pregunta, los lineamientos estratégicos que se dan desde el sector defensa tienen que ser aterrizados consecuentemente de acuerdo al contexto de los territorios. Podemos tener subregiones que tengan dinámicas similares. Hoy en la costa Caribe tenemos unas problemáticas importantes en nivel de homicidios en otros departamentos que no son Sucre. Refiero Magdalena, particularmente Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, que implican unos matices en el direccionamiento operativo y en la articulación y en las entidades que deben converger en esa articulación interinstitucional, diferente tal vez a Valle del Cauca, donde tenemos unos entornos rurales, una participación de grupos armados organizados, o diferentes al departamento del Huila o el Caquetá. Entonces, por un lado, el nuevo modelo de servicio de policía está enfocado en los territorios y en las personas justamente para diferenciar y entender que las recetas no necesariamente son uniformes a lo largo de los territorios y que en cada territorio es requerido hacer unas particularidades en esos modelos. Entonces, por ese lado nosotros entendemos eso y trabajamos en nuestro componente de nación-territorio en esa articulación. Hoy en día tenemos unos frentes de trabajo con ASO capitales, con ASO intermedias, que nos está permitiendo esos modelos de seguridad a nivel local ya tener una especificidad mucho más concreta. Por el lado sobre todo de la policía y por el lado de las fuerzas militares es donde estamos teniendo mayor cantidad de retos, porque el ministro y la viceministra se han referido a esto en varias ocasiones. Ha mutado la forma en la que los grupos armados organizados operan hoy en día. Entonces ya pasaron de tener unas estructuras como se veían hace 20, 25 años, campamentarias, 20, 30 tipos uniformados armados, moviéndose por los corredores viales. Ya eso no ocurre. Entonces eso supone unos desafíos adicionales para nosotros, particularmente en lo que se refiere a fuerzas militares, donde estamos haciendo las adaptaciones en la forma en la que abordamos estas amenazas y la sinergia entre las operaciones de la policía y las fuerzas militares cada vez es más necesaria y más importante, porque justamente los hechos sicariales, que es la forma en la que vienen afectando a las poblaciones civiles, estas organizaciones criminales suponen sobre todo un esfuerzo mayor por parte de la policía y un complemento operacional por parte de fuerzas militares. Eso sobre la pregunta que hacías. Y refiriéndome a lo... Un segundo, ya vuelvo con este tema específico de la respuesta sicarial, que me parece absolutamente necesario las hagas, pero quiero que nos centremos en estos desarrollos regionales, escuchándolo a ustedes dos, Laura. Mira, vamos, hay temas, digamos, hay un tema que es donde siempre terminamos en un cuello de botella en Colombia con los desafíos regionales de cualquier cosa, y es la capacidad territorial. Porque básicamente cuando el Estado central dice voy a construir capacidad territorial, le da guías y capacitaciones a los municipios, no recursos. Y nosotros ahorita estamos enredados en este cuello de botella con lo del SGP y con todo eso, no sabemos bien cómo resolverlo. Hay unas ideas ahí en la frente, unas no me parece que sean las mejores ideas del mundo. En seguridad es todavía peor. Te voy a dar, por ejemplo, digamos, un caso específico que a mí me generó un shock impresionante. Yo estuve asesorando al departamento de Nariño también en la construcción de su plan de seguridad. Pasaron dos cosas muy representativas. Primero, cuando tú vas a ver en qué se gasta un alcalde de un municipio de categoría 6, la plata de inversión para la seguridad se lo gasta en la lancha de la policía o del ejército, en la gasolina.
O sea, la plata de inversión de los municipios de categoría 6 se gasta en gasolina, algo que debería ser parte del funcionamiento de las fuerzas. No es de ninguna manera pagar gasolina a un proyecto de inversión. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar la capacidad? Claro, Un montón de plata en combustible. absolutamente. Pero en Bogotá, con toda la plata que se gasta, puede ser un 20% de la plata del Plan Integral de Seguridad y Convivencia. En Iscuandé es el 100%. El 100%. ¿Y para cuántos viajes en lancha alcanza el 100% del presupuesto de Iscuandé? Para 4. Por esos mismos ríos y por esas mismas zonas pasan 10.000 millones de pesos día. Entonces, cuando tú dices, bueno, ¿cuál es mi oferta institucional para competir contra 10.000 millones de pesos al día? No puede ser 4 viajes en lancha. Ahí es donde se ve la incapacidad regional. Y todavía peor, porque entonces como somos también, no solamente somos centralistas en recursos, sino también somos centralistas en lo que hablábamos, ¿no? Tenemos el complejo de somos no el White Savior, sino el Bogotá Savior. Entonces Bogotá va y le enseña a los municipios básicamente lo que tienen que hacer. Entonces, peor aún porque cuando uno intenta subir las categorías, digamos, del Plan Integral de Seguridad y Convivencia al maravilloso sistema, el DNP del CISPT, que es una plataforma que siempre cae espantosa, termina uno dándose cuenta que los municipios tienen que mentir y los departamentos tienen que mentir para adaptarse a los indicadores que puso DNP Bogotá. Incluso, aunque no tengan nada que ver con ellos, Entonces te dicen, por un lado, adapta todo tu plan a las estrategias multidimensionales y por otro lado te dicen, pero miente porque es que lo importante y por lo que a ti te va a medir la Contraloría es por esto. Entonces, en ese modelo de gestión de seguridad, las regiones no tienen una gran salida. O sea, es decir, es muy complicado que vayamos a tener unas mejoras a largo plazo. Y si cada 4 años hay que volver a hacer lo mismo, es terrible. Entonces, por ejemplo, voy a aprovechar a Yair acá y te voy a preguntar 2 cosas. ¿Cuántos comités tienes tú que presidir en Sincelejo? No de seguridad, de todo. ¿Cuántos? Las palabras son muchos. Por eso. Yo conté para un alcalde, 32. Las palabras son muchas. O sea, comité por día. Tiene ¿sí? vida. ¿Cuántos planes tienes tú que tener en una alcaldía? ¿Cuántos planes? Tienes plan integral de seguridad, el único que tiene recursos. Plan de desarrollo. Tienes plan de prevención y protección. Tienes el plan para las víctimas, el plan para no sé qué. Son 12 planes. Superformados, o sea, superpuestos, formales. Y los informales. Más todo lo informal, más en el día a día, más todo. ¿Qué le llaman? Ahora, Más lo que va debajo del río. pregúntale a un alcalde que no esté, digamos, detrás de un ministro, como a veces les toca a los alcaldes para gestionar 3 pesos, y pregúntale si esos planes le sirven para algo. Y si no le bastaría con uno. Yo creo que te van a contestar que sí, pero nunca se lo van a decir al ministro del Interior. Parte de nuestro modelo. Mire, yo vuelvo al tema de centralización. Y le digo porque es fundamental pensarlo. Es decir, la guía que nos pasaron a nosotros de NP para hacer los planes integrales es una guía buenísima porque es imposible. Sí, total. O sea, usted la ley dice esto, el que hizo esto no conoce el territorio. ¿No? Y esa guía la pasó el departamento. Te la pasan y te dicen qué es lo que es. Pero es el Plan Nacional de este gobierno, sí, está Cada gobierno tuviera suyo. Tiene su O sea, digamos, planeación hay y su guía y variaciones. todo. No es culpa de este No es gobierno. mucho. Lo que te quiero decir es, no es culpa de este gobierno. Es una traición que viene antecedente de centralización del poder. El Código de Policía le dice en el artículo 201 al gobernador, señor gobernador, usted es la autoridad de policía, usted tiene que hacer el Plan Integral de Seguridad y Convivencia para sus municipios. Claro, el gobernador dice, venga, yo tengo capacidad de mando con las unidades militares que están asentadas, mi J1, mi comandante de brigada, mi comandante de batallón. No tengo capacidad de hacer nada, No. porque eso viene desde Bogotá. Entonces, es un tipo que tiene competencias, que no tiene plata, que tiene unos alcaldes que le están pidiendo todos los días. Él les dice, vayan a Fonsecón, vayan al Fonsec, ahí van a encontrar plata. Son alcaldes, para que me entiendas, que muchos han logrado terminarse al caso, en municipios tipo ya 6, han logrado terminar el bachillerato y se sientan en un formato de un proyecto de Fonsecón de cámaras y entran en estados críticos. O sea, no saben asumir los retos de la planeación. Pero voy a ponerle un ejemplo. Todos quieren cámaras.
Va, miren el Quindío. Bueno, Todo el mundo todos quiere quieren cámaras. Vamos a poner cámaras. Compremos 1000 cámaras, 2000 cámaras, ¿Quién 3000 se va a cámaras. sentar a ver la cámara? La pregunta le hago en la mesa técnica, ¿y quién va a ver las cámaras? Sí, total. Y el hecho de que alguien vea la cámara, Para que ¿con qué capacidad de respuesta van a tener a la amenaza si están en tiempo real mirando? Todos quieren centros de mando y control, Sí. con televisores y lo último en tecnología. Si no tienen capacidad de respuesta preventiva, por eso me gusta mucho lo que dice el alcalde Acuña, si eso no va acompañado de una red de política social, eso no tiene nada de multidimensionalidad. Si usted no hace política social, ahí no hay multidimensionalidad. Nos queda poco tiempo, alcalde, ya lejos, ¿verdad? Pero es que le va a contar a Mario Alberto que estaba... Sí, una referencia muy corta. Uno, respecto a lo que se viene planteando y esa necesidad de la convergencia, en el presente año venimos adelantando la implementación de la misión Cauca, que es, si se quiere, el esfuerzo más divulgado, más conocido de este tipo de intervención, donde hay un esfuerzo militar y policial para fortalecer el control del departamento del Cauca y en particular del municipio de Argelia y del corregimiento del Plateado, pero donde desde el ministerio venimos articulando y trayendo, jalando a los otros sectores del gobierno nacional para que hagan esas intervenciones que van a ser, son las que permiten que la intervención militar y policial que nosotros estamos haciendo hoy sea sostenible en el tiempo. Porque de otra forma seguimos en una bicicleta estática donde típicamente los problemas de seguridad solamente los resuelve la fuerza pública, pero evidentemente los otros factores que propician que esto ocurra no se están atendiendo. Entonces justamente ese tipo de esfuerzo es lo que estamos tratando de descentralizar, es decir, y de ejecutar a nivel regional, pero la misión Cauca es uno de los ejemplos que tenemos de cosas que ya estamos implementando, donde está el programa de sustitución de cultivos, donde está el Ministerio de Agricultura, donde está Invías, y estamos llevando desarrollo coordinadamente a este tipo de corregimientos. Y sobre la mención que se hacía en materia de política de seguridad ambiental, nosotros con el Ministerio de Ambiente y en el CONALDEF venimos trabajando ya en ese frente, en el frente de minería ilegal, pero también el tema de deforestación de la Amazonía. Ahí venimos adelantando unas operaciones sostenidas por parte de la Dirección de Carabineros. El paro minero que se presentó hace unas semanas, una de las peticiones que se incluyen en el pliego de peticiones es justamente reversar algunos de los avances normativos que estamos liderando nosotros del Ministerio de Defensa y es brindándole competencias a las fuerzas militares para que puedan fortalecer el control y la destrucción de la maquinaria amarilla. Es decir, venimos trabajando en ese aspecto y los manuales ADAC se están ejecutando e implementando. En lo que se refiere ya a la atención de desastres, nosotros como sector defensa hacemos parte del sistema de gestión del riesgo y a petición de la unidad de gestión de riesgo terminamos nosotros operando y actuando. Revisemos quién ha hecho el despliegue en La Guajira recientemente con la ola invernal. El Ejército Nacional, la Armada llevando y disponiendo de buques para movilizar. Entonces el compromiso está, lo tenemos y lo estamos ejecutando. Quisiéramos tener más capacidades, seguramente. Para eso hay unas discusiones que implican ya son de alto nivel de la distribución del presupuesto, pero evidentemente con las capacidades que tenemos actualmente desde el sector venimos disponiendo y haciendo el esfuerzo todos los días. Es decir, los soldados y los policías todos los días están trabajando y poniendo en riesgo sus vidas por la seguridad de la población. Que es completamente cierto. Es decir, y parte de, es decir, la fuerza pública, y yo creo que de las grandes ventajas para pues dar algo bonito acá también que ha tenido este gobierno es que se ha incrementado la imagen positiva de la fuerza pública significativamente. Es decir, que se puede tener presencia de fuerza pública, que esa presencia puede ser respetuosa con los derechos humanos, que se puede hacer bien el trabajo. Creo que eso ha sido un gran mérito de este gobierno y el liderazgo del ministro de Defensa. Dicho lo bonito, te voy a decir una cosa, que no es culpa ni tuya, ni del ministro de Defensa, ni del gobierno Petro, ni siquiera del gobierno Duque. Es una vaina que tenemos que resolver los colombianos y las colombianas. Es completamente absurdo que el país tenga que movilizar 4 veces más los recursos que se pueden gastar en una cosa para llevar escuelas de vereda, placahuellas y carreteras a un corregimiento. O sea, que se tengan que mover 16 ministerios para hacer desarrollo en un corregimiento de este país, habla de lo absurdo
que es nuestro modelo de desarrollo y descentralización. Y pasa con la seguridad y pasa con esto. Tenemos 14.000 planes de atención, digamos estos PATR, planes de acción para la transformación regional, 14.000. ¿A qué horas vamos a implementar 14.000 plancitos de estos? Sí, para cada intervención de nivel veredal o corregimental hay que poner de acuerdo a 16 ministerios. Ese es el nivel de absurdo que tenemos en este momento en los instrumentos. Entonces, el lado luminoso de esto es, estamos aprendiendo, a mí me parece que es muy importante lo que se está haciendo con el nuevo servicio de policía, que es muy importante también tener alcaldías más empoderadas como en estos temas de seguridad, pero sí necesitamos hacer un frente común. O sea, ¿cuáles son las reformas que de verdad se necesitan en materia de seguridad y en materia de gestión de la seguridad a nivel descentralizado para poder empezar a salir de esto? Porque ya está claro que no lo vamos a resolver con lo que tenemos. Muy interesante el tema de la seguridad. Tenemos poco tiempo y el alcalde quería hacer una anotación. Para mí es muy importante varios de los temas, todos los temas que se han mencionado. Pero frente al tema de las cámaras, eso se volvió una moda. Pero no hay que olvidar para qué son las cámaras. La cámara persuade la no comisión del delito porque te sientes observado. La cámara no te permite per se reaccionar en tiempo real siempre, y hago la redundancia. Los organismos de inteligencia internacionales, como la CIA, por ejemplo, han hablado de la pantalla negra. Es decir, usted tiene las cámaras, las tiene instaladas, persuade al delincuente para la no comisión de delitos. Cuando se presenta una amenaza, los botones de pánico, que nosotros somos, creo que somos de los municipios que más botones de pánico tenemos instalados, tenemos 270 alarmas comunitarias. Cada alarma comunitaria con botones de pánico. Tenemos cerca de 3.000 cámaras comunitarias instaladas. Y mientras que un circuito de 4 cámaras comunitarias vale 5 millones de pesos, una PTZ vale 200 o tal vez más. Y hacen exactamente lo mismo. Entonces, la pantalla negra, como lo dice la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, dice cuando la cámara persuade para la no comisión de delitos. Pero cuando se presenta, usted tiene que tener la herramienta para poder hacer seguimiento y judicialización. Entonces, esa es porque después de 15 minutos está probado que una persona está frente a un monitor, deja de observar. Ve, pero no observa. Y esa es una gran deficiencia cuando usted hace el monitoreo de 300 o 400 cámaras. Entonces, esto es un modelo de vanguardia de cómo deben utilizarse las cámaras y cómo tratar de que el modelo de cámaras comunitarias abra la puerta, porque con mucho menos haces más. Ese es el primer tema. Segundo, la economía ilegal. Yo en el año 2010, 24 de noviembre del año 2010, dije, como lo dije en el 2007, la urbanización del conflicto. El conflicto se urbanizó y estamos siguiendo un poco la receta mexicana y vamos por la urbanización del conflicto. Luego, no queremos llegar allá, el tema de las autodefensas ciudadanas. Las autodefensas ciudadanas se vuelven carteles, algunas personas cercanas a las fuerzas militares se organizan para defenderse, surgen los Zetas, se vuelven carteles también y luego cooptación del Estado. Es una cosa terrible que no podemos llegar a la receta mexicana. Y en ese sentido, esa es la advertencia que le hice en el 2007. Luego en el 2010 lo dije, y la renta criminal, una que está oculta, es una de la que tú acabas de hablar y usted también. El oro. El oro. Yo lo dije en un debate que se llamó Mojana, cosecha de promesas incumplidas, en un capítulo que se llamaba Oro manchado de sangre. Y dije que las logias criminales de ese momento, que eran los urabeños, en ese momento, que lo que desencadenó Clan del Golfo, los paisas y varias franquicias criminales, en el Cauca y en la Mojana, hacían la explotación ilegal de oro, sin mucha reacción por parte del Estado, porque llegaban y sacar una retroexcavadora era un problema. Destruirla terminaba siendo un problema. Y la minería artesanal, ¿dónde comienza la minería artesanal y dónde comienza la minería ilegal? Al servicio de estos carteles de la droga, perdón. Entonces, ese enfoque también tiene que ser multidimensional, no solamente desde las formas de enfrentar el fenómeno, sino también de las formas de resolverlo desde las bases, la intervención social, la mano fuerte del Estado, pero también tiene que dársele más y mejores herramientas a los entes territoriales, lo que tú decías. Con tan poquitos recursos, un municipio pierde la capacidad de operar. Y eso es al punto al que nosotros desde el Ministerio de Defensa, en el caso del Ministerio, y desde los territorios tenemos que tratar de armonizar. Ahora, ¿por qué pensar que las soluciones vienen desde el centro? ¿Y por qué pensar que un modelo como el que estamos aplicando en Sincelejo, que ha sido mirado, revisado, observado, auditado y validado por las mismas instituciones, por qué no pensar
¿Por qué siempre desde el centro? Porque hay que llevar colegios con calados a las zonas donde hace calor que no funcionan, cuando se puede traer un modelo como Ciudad Segura a revisarlo y armonizarlo para de manera mancomunada entre todos, mejorarlo incluso, para que se pueda empezar a revisar dónde es aplicable y dónde no, y dónde puede generar resultados exitosos como el que está generando el municipio de Sincelejo, gracias a la acción dentro de la Constitución, la ley, los decretos y gracias a la labor interinstitucional de todos los sectores del Estado colombiano. Y es de lo que estamos hablando en Caracol Radio, en nuestros espacios, en nuestros canales digitales, la seguridad, la vida de las ciudades, la vida de los ciudadanos y otros temas que siempre traemos y traeremos, continuaremos trayendo para todos ustedes. Muchas gracias, alcalde Acuña. Gracias a todos nuestros compañeros, Mario del Instituto de Defensa, Laura de Pares, de la Javeriana del Conocimiento Académico. Gracias a todos por vernos y por intentar entender mucho más las regiones de Colombia. Volveremos con otro tema regional de interés en los próximos días.